El 29 de febrero de 2020, un hombre encapuchado se paró frente al número 604 de la calle Balboa, en la colonia Portales Norte, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Allí operaba la Academia de Doblaje Art Spot, donde Luis Alfonso Mendoza, su esposa Lourdes y su cuñado Mario impartían clases desde 1995. El sujeto que merodeaba por aquella cuadra no se quedaba quieto y pronto despertó las sospechas de los vecinos, que tampoco imaginaban la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Alrededor de las 2 de la tarde, se escucharon lo que los testigos describieron como muchos estruendos seguidos y una ráfaga muy larga. Luego, un silencio sepulcral hizo que los vecinos salieran a ver qué había pasado. Fue entonces cuando se toparon con algo que les heló la sangre. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a un hombre que, si bien su cara podía no resultar conocida, su voz sí era muy familiar para todo el país. Junto a él estaban su esposa y su cuñado. Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Luis Alfonso Mendoza nació el 20 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Desde sus primeros años de vida, tuvo un gran interés por la actuación y la imitación de voces. Al principio participaba en papeles pequeños o secundarios, muchas veces como voces infantiles, pero pronto comenzó a destacar por su capacidad para modular la voz y adaptarse a distintos personajes. A la corta edad de 12 años, tuvo su primer estelar en la emisora XCW, conocida como La Voz de América Latina, interpretando a Demo, el personaje principal de la radionovela El Rincón de los Sueños, dirigida por Raúl del Campo Jr. En ese mismo estudio, Luis realizó muchas radionovelas bajo la dirección de Claudio Lenk y Dolores Muñoz Ledo. En ese entonces el mercado de doblaje estaba en pleno auge en México, y al igual que muchos actores de doblaje de su generación, Luis se formó directamente en cabina, observando cómo hacían su trabajo los directores y actores más experimentados. Su principal mentor fue el actor Carlos Magaña, quien le enseñó la dinámica de grabación y los tiempos, además de interpretación y disciplina. Luis no solo trabajaba detrás de las cámaras, también formó parte de un programa de televisión llamado Los Juegos que la Gente Juega. También trabajó con Francisco Colmenero, uno de los nombres fuertes del doblaje en ese entonces, y que posteriormente estuvo asociado con Disney en Latinoamérica. En síntesis, Luis estuvo expuesto desde joven a producciones importantes y a estándares profesionales elevados. Entre la adolescencia, se dio cuenta de que quería dedicarse de lleno a la actuación, por lo que decidió estudiar aquella carrera en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En la década de 1990, Luis consiguió los roles que lo catapultaron al estrellato, como la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, en el redoblaje de los cortos de Looney Tunes y Fantasías Animadas, y en las series de El Show de los Looney Tunes. Sin embargo, el papel que más le valió el cariño de los fanáticos fue la voz de Gohan adolescente y adulto, en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super. Este personaje lo convirtió en una parte clave de la infancia de muchos niños y niñas no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Gracias a sus diferentes trabajos, Luis estuvo vinculado con estudios importantes como Televisa, TV Azteca y Audiomaster 3000. También interpretó a Carlton Banks en El Príncipe del Rap en Bel Air, donde hizo su debut como director de doblaje, y a Joey Trivian en Friends. Pero no todo era trabajo. En las cabinas de doblaje, trabajando en series, películas y caricaturas,
coincidió con la actriz y licenciada en Ciencias de la Comunicación, Lourdes Adame, con quien se casó y tuvo su primera y única hija, Nayeli Mendoza. En 1995, Luis sintió que tenía que devolverle algo a la comunidad que lo había formado y decidió llevar a cabo un ambicioso proyecto. Con el apoyo de su esposa Lourdes, fundó ArtSpot, un centro de capacitación en locución y doblaje de voz. No funcionaba en un gran estudio, sino dentro de una casa alquilada, ubicada en la calle Balboa 604, dentro de la zona residencial tranquila de la Ciudad de México. Luis modificó la casa que puertas para afuera parecía una vivienda como cualquier otra, para que funcionara como academia y estudio. Instaló cabinas de grabación, salas de edición y aulas para estudiantes de doblaje, además de equipos de radio y locución. Allí sucedía la magia. Luis entrenaba a futuras voces de los medios de comunicación, además de realizar sus propios proyectos de doblaje profesional. Su hija Nayeli comenzó su formación en aquel estudio a los 5 años, y gracias a las enseñanzas de Luis, forjó una carrera propia en doblaje. Eventualmente se convirtió en la voz de Noko Sikanoko, el personaje principal del anime Mi amiga Noko-tan es un ciervo. Otra persona que pasó por ArtSpot fue Miguel Ángel Ruiz, conocido por dar voz a Panda en Escandalosos y a Peter Parker en Spider-Man, Un Nuevo Universo. Ruiz no solo consideraba a Luis su maestro, sino que llegó a compartir personajes en distintos proyectos, como Shaggy Rogers en Scooby-Doo y Dito en Ben 10. También estuvieron Ricardo Bautista, voz de Nick Jonas, y Patapés en Cómo entrenar a tu dragón, o Diego Becerril, voz de Mike Wheeler en Stranger Things, y Falco Grace en Attack on Titan. Más allá de dar clases y dirigir ArtSpot, Luis continuó trabajando como actor, y en la década de 2010 se mantuvo vigente al interpretar la voz de Sheldon en The Big Bang Theory y Dito en Ben 10. Pero en medio de aquella buena racha, sucedió un conflicto que con los años no hizo más que escalar. El propietario original de la casa donde funcionaba ArtSpot falleció en 2003 y no dejó un testamento formal claro. En el derecho civil mexicano, cuando alguien fallece sin haber realizado un testamento, se inicia un proceso llamado sucesión intestada. Este proceso puede tardar años, ya que se debe determinar quiénes son los herederos legítimos, cómo se reparte la propiedad y quién tiene derecho a administrarla. El tiempo pasaba y la sucesión legal del inmueble, donde operaba ArtSpot, seguía sin resolverse, quedando en una zona gris. Por ende, un familiar del dueño original, que algunos medios sugieren podría haber sido el hermano, llamado Mario Chen Martínez, comenzó a hacerse cargo del inmueble y a cobrar la renta. E incluso llegó a asegurar que era el heredero legítimo, por más que no tuviera ningún documento que lo acreditara como tal. Eventualmente Chen cambió de opinión y le pidió a Luis que abandonara la casa donde funcionaba ArtSpot. Esto no le gustó nada al actor, que afirmaba que él y su esposa habían alquilado legalmente el lugar. Además, insistían en que llevaban décadas operando la academia allí y habían invertido dinero para adaptarla como estudio. Chen presentó al menos 2 denuncias contra Luis y su esposa, una de ellas por incumplimiento de contrato y desalojo, alegando que ambos se negaban a abandonar la casa, a pesar de que ya era ilegal que operasen ArtSpot allí. Por su parte, Luis y su esposa buscaban que se reconociera su permanencia en el lugar y las inversiones que ellos habían realizado para mejorar la calidad de la casa, algo que no gustó nada a Chen. Lo cierto es que en el derecho civil mexicano, la posesión prolongada, pacífica y pública de un inmueble puede generar ciertos derechos legales para quienes los rentan. De no poder seguir operando allí, Luis y su esposa exigían algún tipo de compensación económica para mudar ArtSpot hacia otro lado. Algunas versiones indican que Luis incluso alegó que había intentado comprar la casa y alguien, que no se sabe si fue Chen o el dueño original, habían accedido de palabra, pero finalmente se negaron. El conflicto dejó de ser solo legal
y pasó a incluir discusiones frecuentes que escalaron al punto en que Luis presentó varias denuncias por hostigamiento en contra de Chen, además de generar un ambiente tenso entre los vecinos de la zona. Llegado el año 2020, la relación entre Chen y Luis era abiertamente hostil y el juicio por la disputa de la propiedad avanzaba lentamente, hasta que alguien decidió hacer cumplir lo que creía era la ley con sus propias manos. El 29 de febrero de 2020, cerca de las 2 de la tarde, Luis y su esposa Lourdes y su cuñado Mario Roberto Adame se encontraban en la puerta de Art Spot, como cualquier otro día. Mientras intentaban subir a su vehículo color guinda, un fuerte estruendo terminó con la tranquilidad del día. Lourdes recibió un impacto que le quitó la vida en el instante y cayó al suelo. Acto seguido, una serie de detonaciones se hicieron presentes. El atacante logró alcanzar a Luis arrebatándole la vida y finalmente su cuñado también fue ultimado. Al oír las detonaciones, los vecinos llamaron a la policía, que al llegar al lugar, encontraron a Luis, a Lourdes y a Mario, con heridas por arma de fuego, completamente inconscientes y con manchas hemáticas en varias partes del cuerpo, que daban cuenta de la brutalidad del ataque. Las autoridades acordonaron la zona de inmediato y comenzaron las primeras indagaciones. Cuando los oficiales entraron al domicilio, donde se encontraba Art Spot, se llevaron la gran sorpresa de que el agresor estaba al interior, pero este accionó el arma y se disparó en la cabeza. Cuando los agentes se acercaron se dieron cuenta de que seguía con vida, así que llamaron de inmediato a una ambulancia. Los paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas comprobaron que aún presentaba signos vitales, por lo que lo trasladaron de urgencia al Hospital Choco. Allí el agresor fue identificado como nada más y nada menos que Mario Martínez, alias Chen, quien falleció horas después por las heridas que él mismo se había infligido. En total, Chen había realizado 84 detonaciones antes de dispararse él mismo. Todos estos casquillos percutidos fueron hallados en el lugar de los hechos. Fue entonces que las autoridades comenzaron a investigar el caso con urgencia para esclarecer las causas del hecho y saber qué fue lo que llevó al agresor a cometer semejante acto. Los agentes recuperaron el arma usada en el triple homicidio, que era una pistola calibre .380. Debido a la cantidad de municiones que Chen había llevado consigo, llegaron a la conclusión de que el ataque no había sido impulsivo, sino planeado con antelación. La policía también pudo llevar a cabo una reconstrucción de lo ocurrido, gracias a las cámaras de vigilancia de la zona. En las cintas, vieron cómo Chen merodeaba por la calle Balboa antes del ataque, con una capucha puesta, probablemente en un intento de pasar desapercibido, mientras esperaba cruzarse con las víctimas a la salida de Art Spot. Además, hubo testigos en el lugar, como vecinos y personas cercanas al estudio, que confirmaron haber visto a Chen antes del tiroteo, cubierto y actuando de forma sospechosa como si esperase a alguien. Como si esto fuera poco, los vecinos también le dijeron a la policía lo que creían podría haber sido el móvil del triple homicidio: las discusiones por el litigio del inmueble donde operaba Art Spot. Supuestamente Chen aseguraba ante los vecinos que él era el dueño del inmueble y que Luis Alfonso se quería quedar con él y no lo iba a permitir. Cuando el caso llegó a los medios, el nombre de Chen no se difundió públicamente, ya que en México existe un protocolo de manejo de información durante las primeras horas de una investigación. Recién después, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó su identidad y la relación con el conflicto por el inmueble, los medios empezaron a mencionar su nombre. Lo cierto es que nadie estaba pensando realmente en el agresor, sino en la huella enorme que había dejado Luis en el mundo del doblaje. Eduardo Garza, actor de doblaje que había dado voz a Krillin en Dragon Ball Z, fue el primero en anunciar mediante su cuenta de Twitter que el actor había fallecido. Escribió que si bien sentía que era la persona menos indicada para hacerlo, quería despedir a su ex colega y pedir que descansara en paz. Mario Castañeda, que había dado voz a Goku,
Escribió también en su cuenta de Twitter: apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. Que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa, y tus bromas, y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste. Las familias de las víctimas, por su parte, decidieron realizar un velorio privado, ya que la tragedia había sido muy reciente y violenta. Solo pudieron acceder a la ceremonia familiares, amigos cercanos y colegas del doblaje. Sin embargo, miles de fans llevaron a cabo una especie de funeral virtual, donde subieron clips y escenas de personajes que Luis había interpretado, especialmente de Gohan y Daniel LaRusso, indicando que su voz había acompañado la infancia de varias generaciones en América Latina. Los internautas también condenaron su asesinato y denunciaron la inseguridad que se vivía en la Ciudad de México. La pronta viralización de los videos en recuerdo de los personajes que Luis había interpretado convirtió el caso en una noticia global dentro del fandom del anime, especialmente en América Latina. Pero el dolor no solo consumía a los colegas y fanáticos del actor, sino también a todos quienes habían pasado por Artespot. Daniel Correa, ex estudiante del centro, dijo a los medios que era un lugar increíble para aquellos que quisieran aprender doblaje, locución o producción en radio. Remarcó que decenas de generaciones de alumnos y diversas voces en doblaje, radio y televisión habían egresado de Artespot y que la pérdida de Luis y Lourdes era enorme para la comunidad. Otros estudiantes expresaron que Luis no solo enseñaba técnica de doblaje, sino también disciplina actoral y respeto por el oficio. Uno de ellos narró que durante las clases Luis insistía en que no bastaba tener una buena voz, sino que debían actuarla, es decir, corregía la interpretación emocional de sus alumnos, no solo la dicción, además de hacerles repetir escenas muchas veces hasta lograr naturalidad. Si bien era un docente estricto, todo quien hubiera pasado por Artespot concordaba en que Luis establecía un fuerte vínculo con sus alumnos. Se quedaba después de clase revisando ejercicios, daba consejos personalizados y recomendaba a estudiantes talentosos para que consiguieran su primer trabajo. Para quienes eran alumnos, en el momento del triple homicidio, el mejor homenaje para Luis era seguir estudiando, porque según ellos, él siempre decía que el doblaje es un oficio que se aprende trabajando frente al micrófono. Por otra parte, hubo algunas consecuencias dentro de la comunidad artística. Actores de doblaje mexicanos como Mario Castañeda, Eduardo Garza, Patricia Acevedo y René García comenzaron un debate sobre la vulnerabilidad de los artistas, especialmente de quienes trabajan de forma independiente o en estudios pequeños. El asesinato de Luis no había sido un crimen dirigido contra el mundo artístico en sí, pero muchos colegas señalaron que el caso evidenciaba la falta de protección y seguridad para actores, locutores y directores de doblaje que suelen trabajar en espacios privados o academias propias, sin cámaras de seguridad, controles de acceso, ni protocolos ante amenazas. También se reavivó el debate sobre la falta de sindicatos fuertes en el doblaje latinoamericano, ya que a diferencia de Hollywood, muchos actores de voz trabajan de manera independiente, lo que implica menos respaldo legal, menos cobertura ante conflictos laborales y poca protección institucional. Pero además, el caso generó debates en toda la sociedad mexicana, debido a los conflictos de propiedad en Ciudad de México, la violencia armada y la lentitud de procesos civiles. Lo cierto es que si el caso por el derecho a la vivienda, donde operaba Artespot, se hubiera resuelto antes, quizás Luis, su esposa y cuñado, hoy estarían con vida. Después del asesinato de su padre y su madre, Nayeli hizo varias declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, donde dejó en claro el impacto personal de la tragedia. Sobre Luis, dijo que había sido su maestro y su mayor inspiración, que siempre recordaría su alegría, su pasión por el doblaje y su forma de enseñar. Luego, Nayeli dejó en claro el deseo de mantener vivo el legado que su familia había construido. Además expresó que quería continuar con su propia carrera como actriz y directora de doblaje. Explicó que Artespot
no era solo un negocio, sino un espacio donde se habían formado muchos actores jóvenes, por lo que el objetivo sería que el trabajo de su padre no desapareciera tras la tragedia. Muchos fanáticos y colegas del doblaje le respondieron con mensajes de apoyo. Con respecto a lo legal, debido a que el autor del crimen había fallecido, el proceso penal se extinguió. El conflicto civil por la propiedad quedó prácticamente estancado durante mucho tiempo, porque las dos partes principales del litigio habían fallecido. A partir de entonces existen versiones contradictorias. Algunos medios señalan que la posesión del inmueble permaneció incierta hasta abril de 2025, cuando terminó en manos de Nayeli Mendoza, pero esta noticia no ha sido fehacientemente confirmada. En un principio Nayeli cumplió con su palabra. Si bien ArtSpot dejó de funcionar en esa sede física, continuó operando online y en otros espacios, con ella vinculada al proyecto. Sin embargo, algunas fuentes indican que debido a conflictos internos y a la pérdida de su fundador, la empresa eventualmente cesó sus actividades comerciales y de doblaje, y a la fecha de realización de este video permanece inactiva. Lo único certero es que en un caso que podría haberse resuelto por vía legal, terminó con 3 personas sin vida y una autoprivación de la vida. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no formas parte de esa gran comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.